Les damos nuevamente una cordial bienvenida. Título de la lección: la lectura de la palabra. Nuestro texto inicial se encuentra en Nehemías capítulo 8, verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El muro de Jerusalén estaba terminado. Con la colocación de las puertas, los israelitas, bajo el liderazgo de Nehemías, habían completado así la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de la increíble oposición y el odio que sufrieron los judíos, aún así habían completado la obra que se habían propuesto. Después de completar el muro, Nehemías nombró a un gobernador de Jerusalén, a su hermano Hanani, y a un líder de la fortaleza, Ananías. Ambos hombres fueron elegidos sobre la base de su integridad, confiabilidad y reverencia hacia Dios, no por su genealogía. Los capítulos 8 al 10 de Nehemías describen una serie importante de acontecimientos en el mes de Tishri, el séptimo mes. En esos versículos podemos ver ejemplos de cuán decididos estaban los hijos de Israel a obedecer la palabra de Dios y cómo se regocijaban en ella. Parte del domingo, el pueblo se congrega. Lee Nehemías capítulo 8 versos 1 y 2. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante era la palabra de Dios para el pueblo? Cuando los judíos finalmente terminaron la construcción del muro y se mudaron a Jerusalén, todos se reunieron en la plaza abierta de Jerusalén en el séptimo mes. El mes de Tishri quizás era el más importante para los israelitas, ya que estaba dedicado a la fiesta de las trompetas, que significaba la preparación para el juicio de Dios, el día de la expiación, que era el día del juicio, el 10º día del mes, y la fiesta de los tabernáculos, para recordar que Dios los liberó de Egipto y su provisión durante el viaje en el desierto, el 15º día del mes. La reunión tuvo lugar el primer día del mes, en el que se celebró la fiesta de las trompetas. Los líderes convocaron a los hombres y las mujeres de la nación a esta asamblea especial para, mediante la lectura de la ley, brindarles la oportunidad de aprender de su Dios y de su historia. El pueblo invitó a Esdras a llevar consigo el libro de la ley de Moisés y leerlo. Incluso construyeron una plataforma, un púlpito para tal ocasión. No fue algo que los líderes le impusieron a la congregación. Al contrario, ellos, el pueblo, le pidieron a Esdras que llevara el libro. Lo más probable es que Esdras les haya leído los libros de Moisés, que incluía la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Lee Deuteronomio capítulo 31, versos 9 al 13. ¿Qué les dijo el Señor allí? ¿Y qué lecciones podemos extraer de eso para nosotros hoy? En Deuteronomio capítulo 31, versos 9 al 13, Moisés dijo a los israelitas que durante la fiesta de los tabernáculos debían reunirse a leer la ley de Dios, y mencionan los diversos grupos que debían hacerlo: hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivían dentro de sus puertas. Una lectura literal de Nehemías capítulo 8, verso 1, dice que se reunieron como un solo hombre. ¿Qué nos dice eso acerca de la importancia de la unidad entre el cuerpo de creyentes? Parte del lunes: leer y escuchar la ley. Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea para leerlo. ¿Qué les leyó? ¿Solo los 10 mandamientos vez tras vez durante medio día?
La referencia al libro de la ley debe entenderse como los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, conocidos como la Torá hebrea. El término ley, por lo tanto, cubre solo una parte de lo que se incluyó en la lectura. Sería mejor traducirlo como instrucciones. Son mandatos divinos que nos permiten conocer el camino por el que debemos andar para no perder el objetivo. Cuando Esdras leía, el pueblo escuchaba su historia como pueblo de Dios, comenzando con la creación hasta la época de Josué. A través de las historias, cantos, poemas, bendiciones y leyes, se les recordó sus dificultades para seguir a Dios y la fidelidad de Dios hacia ellos. La Torá incluye la ley, pero es más que eso, incorpora la historia del pueblo de Dios y especialmente revela la dirección de Dios. En consecuencia, le daba a la comunidad sus raíces y su identidad. Lee Nehemías capítulo 8 verso 3, Deuteronomio capítulo 4 verso 1, capítulo 6 versos 3 y 4, Josué capítulo 1 verso 9, Salmo capítulo 1 verso 2, Proverbios capítulo 19 verso 20, Ezequiel capítulo 37 verso 4 y Mateo capítulo 17 verso 5. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos interactuar con la palabra de Dios? El hecho de que el pueblo deseara escuchar la palabra de Dios probablemente fue el resultado de que Esdras les estuvo leyendo y enseñando la palabra desde su llegada a Jerusalén, unos 13 años antes. Él estaba dedicado a la obra de Dios y se propuso marcar la diferencia. La palabra de Dios se hacía real para el pueblo a medida que la escuchaban a través de Esdras. Como resultado, tomaron una decisión consciente de escuchar y oír porque estaban interesados en aprender de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión se acercaron a la Torá con reverencia y el deseo de aprender. Saturarnos de la palabra de Dios crea un anhelo más profundo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo te identificas con la palabra de Dios? Es decir, aunque digas que crees en ella, ¿cómo se manifiesta esa creencia en tu vida en el sentido de cómo intentas obedecer lo que ella enseña? ¿Cuán diferente vivirías si no obedecieras la Biblia? Parte del martes. Lectura e interpretación de la palabra. Lee Nehemías capítulo 8 versos 4 al 18. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley? Había 2 grupos de 13 hombres que estaban con Esdras durante la lectura. El primer grupo de 13 ayudaba a leer la palabra de Dios y el segundo grupo de 13 ayudaba a entender los pasajes. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionaba esta modalidad en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura posiblemente sostenían la Torá. Los pergaminos hebreos eran pesados y otros debían desenrollarlos, y leían sucesivamente, alternando entre los lectores. Como estuvieron leyendo desde la mañana hasta el mediodía, habían encontrado una manera de llegar a todos en la plaza. Las frases explicaban su sentido, y de modo que entendieran la lectura puede referirse tanto a la interpretación como a la traducción de los pasajes. Ambos son factibles en este caso. El pueblo había regresado de Babilonia, donde habían vivido durante muchos años, y el idioma principal era el arameo. Por lo tanto, escuchar la lectura en hebreo pudo no haber sido fácil de entender para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, los lectores de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. La predicación y la explicación hacen que el texto cobre vida e impulse a los oyentes a aplicar la información en un nivel personal. Lee
Hechos capítulo 8 versos 26 al 38. ¿Qué sucedió aquí que sea semejante a lo que sucedió en Jerusalén en los versículos anteriores? ¿Qué lecciones encontramos aquí? Como protestantes, entendemos que los creyentes individuales deben de conocer la palabra de Dios por sí mismos y que no deben aceptar ciegamente la palabra de ningún otro en relación con la verdad bíblica, independientemente de su autoridad. Al mismo tiempo, ¿quién no se ha sentido bendecido cuando alguien lo ayudó a entender el significado de los textos? Cada uno necesita saber lo que cree por sí mismo, pero esto no significa que a veces no podamos ser ayudados por la enseñanza de otros. Parte del miércoles. La respuesta del pueblo. Cuando Esdras abrió la palabra de Dios, la Torá hebrea, el pueblo se puso de pie. Antes de que Esdras leyera, bendijo a Dios. Después de leer, el pueblo respondió con amén, amén, al unísono mientras levantaban las manos al cielo. Luego inclinaron la cabeza y adoraron con el rostro hacia el suelo. Lee Nehemías capítulo 8, versos 9 al 12. ¿Por qué los dirigentes les dijeron al pueblo, no os entristezcáis ni lloréis? Así también, en tiempos posteriores, cuando en Jerusalén se leyó la ley de Dios a los cautivos vueltos de Babilonia, y cuando el pueblo lloraba sus transgresiones, se pronunciaron las siguientes palabras bondadosas: no os entristezcáis, id, comed, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mientras el pueblo escuchaba las palabras de Dios, se sintió impactado por su propio pecado y se puso a llorar. Cuando Dios se nos revela y comenzamos a comprender que está lleno de amor, bondad, misericordia y fidelidad, nuestras deficiencias y la incapacidad de ser lo que debemos de ser pasan a un primer plano. Ver la santidad de Dios a través de su palabra nos hace ver nuestra fatalidad desde nuestra perspectiva. Esta toma de conciencia hizo que el pueblo de Israel llorara y se entristeciera, pero no debía angustiarse, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. En otras palabras, a pesar de sus fracasos, podían confiar en el poder de Dios. Este era también un día especial, un día santo, la fiesta de las trompetas, en la que los breves sonidos de las trompetas señalaban la importancia de la preparación del corazón para el juicio del Señor, el día de la expiación, celebrado el 10º día del mes de Tisri. El sonido de las trompetas marcaba un llamado a presentarse arrepentidos ante Dios, debido a que el día fue pensado para recordarle al pueblo que se volviera a Dios. El llanto y la tristeza son comprensibles, pero los dirigentes les recordaron que una vez que se arrepintieron, Dios los había escuchado y por lo tanto era hora de regocijarse en el perdón de Dios. ¿Qué debiera decirnos esto acerca de cuán malo es el pecado que crucificó a Jesús como la única manera de resolver el problema del pecado y darnos esperanza? Parte del jueves. El gozo del Señor. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sirve como recordatorio de que la voluntad de Dios es que nos regocijemos y disfrutemos de la vida. Ante todo, no es cualquier tipo de gozo, sino la alegría que brota porque conocemos a Dios y la realidad de su amor. Deleitarnos en Dios, en su bondad y regocijarnos por todo lo que Dios ha provisto para nosotros es algo por lo que debemos esforzarnos todos los días. Además, deleitarnos en Dios nos da fuerza para enfrentar el día y afrontar lo que se nos presente.
Lee Nehemías capítulo 8, versos 13 al 18. ¿Qué sucedió aquí y qué nos dice acerca del pueblo y sus líderes en este momento? Al día siguiente, los dirigentes del pueblo se acercaron a Esdras para aprender más del libro de Dios. Esta iniciativa, demostrada por los dirigentes, mostraba el deseo de conducir a la comunidad hacia Dios. Entendían que no podían guiar al pueblo correctamente si ellos mismos no buscaban a Dios y se esforzaban por conocerlo. Lee Levítico capítulo 23, versos 39 al 43, ¿qué se les ordenó a los israelitas que hicieran y por qué? Observa que en Nehemías capítulo 8, verso 15, los textos aluden al hecho de que lo que estaban haciendo era según lo que estaba escrito. Aquí vemos otro ejemplo de su enorme deseo de obedecer la palabra de Dios, quizás porque después de décadas de cautiverio habían aprendido la lección sobre la desobediencia. Además, en los textos del Levítico debían celebrar la fiesta y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. En otras palabras, al recordar los actos de misericordia, gracia y salvación de Dios, el pueblo debía regocijarse por lo que el Señor había hecho por él. Reflexiona en lo que hemos recibido en Jesús, que estaba simbolizado en todas las fiestas del antiguo Israel. ¿Cómo podemos aprender a regocijarnos en el Señor, incluso durante las pruebas difíciles y penosas? ¿Por qué, especialmente en estos tiempos, es importante que aprendamos a regocijarnos? Parte del viernes. Para estudiar y meditar, lee Elena de White, el libro Profetas y Reyes, el capítulo Instruidos en la Ley de Dios, de las páginas 489 a la 493. Ahora debía manifestar fe en sus promesas. Dios había aceptado su arrepentimiento. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en la sensación de sus pecados perdonados y en el amor de un Padre celestial perdonador. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos del pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Por último, tenemos estas preguntas para dialogar. Número 1. ¿En qué condiciones puedes experimentar el gozo de Jehová como tu fuerza? Es decir, ¿hay algo que debemos hacer para experimentar el poder de Dios y su perdón en nuestra vida? ¿Qué es? Número 2. ¿Cómo encontramos el equilibrio correcto al apenarnos por nuestros pecados, pero al mismo tiempo regocijarnos en el Señor? ¿No son actitudes contradictorias? La ley y el Evangelio juntos, ¿de qué manera ofrecen la respuesta? Ver Romanos capítulo 3, versos 19 al 24. Número 3. Lee Nehemías capítulo 8, verso 10, donde Nehemías le dice al pueblo: vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza.
comer ricos manjares, beber bebidas dulces y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, y hacerlo porque este es un día santo para nuestro Señor? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo podemos regocijarnos en el Señor? El hecho de que sea santo, ¿qué significa en este contexto? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios y a su bendita palabra, la Biblia. Hoy, con la ayuda de su Santo Espíritu, podemos llegar a entender mucho mejor su voluntad para nuestra vida, y deseo a ti que puedas tomar las mejores decisiones.